Hay otro tema en el radar de la administración Trump en relación con Cuba. Y ese otro tema es el de las misiones médicas de Cuba, misiones de profesionales de la salud cubanos que son enviados a otros países del mundo. Y esto ha ocurrido por años. Desde la embajada estadounidense en Barbados surgió otro posteo en la red social X que dice: el corrupto régimen cubano se lucra con el trabajo forzoso del personal médico. A alquilar profesionales médicos cubanos a precios exorbitantes y quedarse con las ganancias para las élites del régimen no es un regalo humanitario, es trabajo forzoso. Eso dice el posteo. Agrega: trata a los médicos como mercancías en lugar de seres humanos y profesionales. Estados Unidos exige el fin del sistema coercitivo y explotador de exportación de mano de obra del régimen cubano. Ese es el otro tema, el otro foco de la administración Trump en relación con Cuba. Y lo vamos a analizar con Arturo López Levy, profesor de Ciencia Política en la Universidad College Estatal de Georgia, investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Denver y hoy en Georgia. Qué gusto saludarte. Este tema es siempre polémico, ha dado mucho de qué hablar. Hay gobiernos, incluso en tiempos de López Obrador acá en México, que se habló también de contratar a estos médicos cubanos. ¿Se puede desmantelar? Háblame de la amenaza del Departamento de Estado. ¿Es posible? ¿Cómo lo entendemos? Mira, el Departamento de Estado ha hecho, sobre todo desde la primera administración Trump, aunque habían algunas referencias que habían ocurrido en la época de la administración Bush, incluso en la de Obama, pero sobre todo en la primera administración Trump, Gabriela, ha habido una campaña muy fuerte contra estas misiones médicas. Ellas han sido polémicas por una razón fundamental, y es que se ha acusado al gobierno cubano de tomar ventaja de estas a partir de acusaciones de trabajo forzado, etcétera. Pero hay que decir que en general esas misiones han tenido mucha popularidad dentro de las poblaciones en las cuales ellas han actuado y han cambiado situaciones importantes. Por ejemplo, hay un país que se llama Gambia en África, en el cual la misión cubana duplicó, justo solo por llegar el número de médicos que hay allí, y es cierto que han servido en regiones de muy difícil acceso. Ahora, ¿cuál es la crítica fundamental? Y ahí yo creo que hay dos críticas fundamentales. Una es que el gobierno cubano tiene una posición un tanto confiscatoria con esos salarios, cuando le paga el 20%, 25%, se habla 30%, una parte en Cuba. Hay regulaciones que dicen que le quitan el pasaporte o denuncias de que les quitan el pasaporte cuando están sirviendo en su misión. Y eso daría un espacio para hacer una crítica desde el paradigma de derechos humanos a cosas que ocurren con esas misiones. Pero en la práctica es muy difícil intuir eso, porque la política norteamericana no de crítica a las misiones no es una crítica de derechos humanos, es un tipo de campaña contra el gobierno cubano y cualquier relación que tenga con cualquier otro país, típica del anticomunismo de Guerra Fría, que no busca un balance, un equilibrio entre defender los derechos del médico como profesional y la necesidad y el aporte que significa brindar servicios médicos a poblaciones vulnerables, pobres, que han estado despojadas de esos servicios en muchos países. Yo no puedo hablarte con claridad de cómo es en México, pero en Brasil, por ejemplo, el programa Mais Médicos, que fue cancelado por Bolsonaro, fue muy criticado porque bajo el gobierno de Lula y Dilma se había llevado servicios médicos a áreas de Brasil que anteriormente nunca habían tenido un médico en la zona. Entonces, un enfoque de derechos humanos lleva a las dos cosas: defender los derechos del profesional, pero no tratar de cerrar Claro. la misión. Ahora, el fin último, entendería yo, de la administración Trump es ahogar de alguna forma, presionar
a La Habana, considerando, sabiendo que este programa, lo que dices, esa confiscación de estos ingresos, el ángulo de derechos humanos y el beneficio que ha habido, muchos países dan cuenta de ello, pero este tema de explotación laboral, que es el que denuncia, pues es otra, digamos, manera de presionar y sofocar al régimen. Sí, porque el gobierno recibe dinero a partir de brindar estos servicios. O sea, ¿cuál es el cálculo ahí? Eso es muy discutible país por país. Porque, por ejemplo, Haití no paga por esos servicios. Y cuando Estados Unidos ocupó Haití en el 2014, que el presidente Aristide fue expulsado, hubo una demanda incluso de Gerard Latortue, el presidente interino, que Estados Unidos promovió, y cuando hicieron un informe dijeron, un momento, hay 300 médicos cubanos en Haití, si forzamos a que esos médicos salgan, la situación sanitaria de Haití se pone en riesgo, porque no hay otro país que venga de momento a reemplazarlo. Entonces, déjame decirte, alguien que yo creo que hizo esto muy bien, que fue el presidente Barack Hussein Obama, cuando estaba la epidemia de cólera en Sierra Leona y Liberia, el presidente Obama aportó dinero a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, que lamentablemente Estados Unidos se ha retirado, y dijo, nosotros solo vamos a usar este financiamiento si Cuba permite que los facultativos, los médicos, enfermeras, personal de salud, reciban directamente el pago por estos servicios. Y el gobierno cubano al final estuvo de acuerdo. Y fíjate qué ejemplo ese tan bonito que reconoció la embajadora Samantha Power, de que dos países que tienen hostilidad de todas maneras cooperaron de una manera muy cercana con estándares de derechos humanos para detener la epidemia de cólera en esos dos países. Sí. Entonces, yo creo que es importante volver a ese punto en el cual el enfoque hacia los médicos es un enfoque de derechos humanos. Deben ser respetados, no se les debe quitar el pasaporte, deben recibir a su familia, pero a la vez hay que procurar que si no hay otra fuerza y hay una posibilidad para Cuba de enviar médicos y salvar vidas, bueno, eso no tiene nada de negativo. Claro. Bueno, pues, pero estamos hablando de la administración Trump y estamos hablando de una estrategia hacia el hemisferio occidental de todos conocida con el documento que entregaron. Qué gusto saludarte siempre. Gracias, Arturo López Levy. Qué gusto. Hasta la próxima.